Imagina que eres un detective que está a punto de interrogar a un sospechoso para procesarlo por asaltar a una anciana, pero que en un descuido este se te escapa por la ventana de la sala de interrogatorios, dejándote solo por completo. Claro, esto es algo terrible, ¿verdad? Pero sin duda algo así nos asemeja con la tragedia que estás a punto de ver en este video. Es que tan solo mira lo que viene a continuación. Afortunadamente en el video que acabas de ver ningún agente de la fuerza fue herido de gravedad, pero lamentablemente lo mismo no se puede decir del caso que estás a punto de ver en este video, que es la historia de Esteban Carpio, un hombre de 26 años con graves problemas mentales que tras tener un brote psicótico dentro de una sala de interrogatorios, logró quitarle el arma al detective con el que estaba en la habitación, desatando una de las peores tragedias jamás vistas en una estación de policía. Y para saber bien cómo esto pudo ser posible, primero debemos adentrarnos en la mente retorcida de este criminal. El 30 de julio de 1978 en Boston, Massachusetts, nació Esteban Carpio, un chico quien creció en un hogar humilde de buenos valores y costumbres, pero sin embargo desde niño se empezarían a notar sus serios problemas mentales. La madre del joven asegura que uno de los primeros episodios extraños que experimentó con Esteban data de una vez cuando este le manifestó que podía escuchar al diablo y a sus demonios correr por toda la casa, y al percatarse de esto, su madre lo llevaría a un psiquiatra para que pudiera ser tratado, lo cual llevó al pequeño Esteban de ese entonces a recibir una gran cantidad de sesiones de terapia, de las cuales siempre le recomendaban llevar consigo un gran bote de medicamentos, cosa que le iba a acompañar el resto de su vida. De a primeras todo parecía ir bastante normal en la vida de Esteban, pero sus problemas mentales y su rebeldía de adolescente hicieron mala combinación, y esto lo llevó a ser amigos del bajo mundo, y así todo el tiempo se vio rodeado de drogas y violencia. Y así llegamos al infame año 2005, que por este entonces Esteban tenía 26 años, y a pesar de que ahora contaba con un largo historial criminal de arrestos por peleas y posesión de armas, ninguna de las veces en las que fue detenido lo forzaron a cumplir una condena en prisión. Pero esta vez él mismo se iba a asegurar de que las cosas no fueran así. Esteban ahora trabajaba como barbero en la ciudad de Providence, en Rhode Island, y vivía junto a Samaine Finn, quien era su novia, a la que conoció cuando ésta trabajaba como amiga de la noche, pero ella ya se había dejado de esa vida desde que quedó embarazada, y ahora la pareja criaba a una niña pequeña en un hogar en el que Samaine presenciaba innumerables episodios en los que quedaba claro la inestabilidad mental de su novio. Esteban tenía cambios de temperamento muy repentinos, además solía hablar con su mano y se la quedaba viendo así, conversando con ella como si fuera una persona. Y ya la cosa se mostró alarmante cuando Esteban se acercó a su novia todo sudoroso y preocupado, diciéndole que sospechaba que alguien le había hecho algún tipo de ritual vudú y que estaba muy asustado. Así que la mujer decidió llevarlo a un templo budista, y acá un monje rezó por él y le otorgó una cuerda bendecida, la cual Esteban se ató a la cintura con el fin de ahuyentar al diablo y a los malos espíritus. Pero como vas a ver, esto no salió nada bien. Era el 16 de abril de 2005 y Esteban no se veía nada bien. 2 semanas antes a le había dado un ataque psicótico en el que decía que el diablo lo seguía persiguiendo y que estaba maldito. Esto hizo que llamaran a una ambulancia para que fueran a atenderlo, y luego de estar un día en el hospital, el hombre fue dado de alta y solo le dieron 5 pastillas de Ambien, que es un potente sedante que puede causar dependencia. Y ahora, 2 semanas después, a Esteban le tocaba llevar a su novia a una entrevista de trabajo en una camioneta roja que era alquilada. Él solo tenía la tarea de dejarla en el lugar y luego pasar por ella para recogerla. Pero sin embargo, Esteban acá sacaría sus demonios internos más oscuros al ver que mientras iba a estacionarse cerca de su casa, vio a una anciana que a su parecer estaba muy cerca de su hogar, y eso de alguna manera lo perturbó. Nadie sabe qué pasó por la mente de Esteban en este momento, pero sin motivo aparente, el hombre detuvo su camioneta, se cubrió la cara con una bufanda y un sombrero, salió del auto y así se dirigió directo a la anciana de 84 años llamada Madeline Gata,
Una mujer tan vulnerable que al percatarse que iba a ser asaltada, entró en pánico, se tapó los ojos y así comenzó a gritar pidiendo ayuda. Luego de esto, Madeleine describe haber sentido un fuerte golpe en la espalda tan doloroso que cayó al suelo por el impacto de este. Pero esto en realidad no se trató de ningún golpe, sino que Esteban le había clavado un cuchillo en la espalda. Luego de esto, el hombre se subió a su camioneta y se escapó a toda velocidad de la escena. Pero afortunadamente, un civil logró ver todo lo que sucedió y así grabó el número de la placa de la camioneta. Las personas que se encontraban cerca del lugar llamarían a emergencias y auxiliarían a Madeleine hasta que la ambulancia llegó para trasladarla al hospital. Al llegar, las autoridades recibieron la descripción del criminal y el auto que éste conducía para que pudieran atraparlo. Y mientras todo esto pasaba, Esteban le enviaría un mensaje de texto a su novia diciéndole que no podía pasar por ella y que debía pedírselo a alguien más. Pero ella, muy enojada con este repentino cambio de planes, le exigió que no importaba la excusa, que debía regresar por ella de inmediato. Esteban, asustado, quería deshacerse del auto, pero ante esto no le quedó de otra más que pasar por su novia y recogerla en la misma camioneta alquilada. Y una vez ella entró, él le diría que necesitaba volver a casa para cambiar los autos, pero para este entonces la policía ya estaba varios pasos por delante de Esteban al descubrir que su camioneta estaba alquilada a nombre de su novia, y así pudieron verificar que él seguramente era el responsable de este crimen. A los pocos minutos de llegar a casa, los oficiales picarían a la puerta en busca del sospechoso, pero sería Samain quien les abriría la puerta, y cuando le preguntaron si Esteban se encontraba en el domicilio, ella lo negaría asegurando que no tenía ni la más mínima idea de dónde estaba, aún siendo consciente de que este se encontraba escondido en una habitación de la casa teniendo una crisis de nervios. Pero los oficiales sabían que la mujer no estaba siendo sincera, así que procedieron a identificarse y a decir que necesitaban hablar con él lo antes posible, a lo que Samain finalmente procedió a cooperar y a decirles que su novio en realidad sí que estaba ahí. Y a continuación ella se llevaría a los oficiales a la habitación en la que se encontraba su novio, aclamando que la policía lo iba a ayudar en su situación. Y así los oficiales arrestaron a Esteban y lo llevaron a la estación de policía para ser interrogado. Varios agentes de la estación aseguran que Esteban había llegado bastante tranquilo, así que por eso se confiaron y le quitaron las esposas con el fin de tener un ambiente más humano y que el sospechoso así se animara a ser más sincero en el interrogatorio. Sin embargo, esta táctica sería algo de lo que varios oficiales se arrepentirían por el resto de sus vidas. El detective que comandaría el interrogatorio en cuestión sería el sargento James Allen, de 50 años, quien ya tenía una amplia experiencia con casos como este, por lo que él quiso hacerse cargo de este asunto, mostrándose bastante amable con Esteban desde un principio, porque era consciente de los problemas mentales que este acarreaba consigo. James empezaría a interrogar al sospechoso junto con otro detective, y Esteban desde un principio empezaría a decir que él en realidad se llamaba Rosalino Carr y que nunca antes había tenido problemas con la ley, que era un barbero y que ese día estuvo trabajando en la barbería todo el tiempo, que no sabía de qué era de lo que le estaban acusando, pero obviamente los detectives no se tragarían ese cuento. Acto seguido, James empezaría a tener un carácter más confrontativo, ya que si seguía así, Esteban le iba a seguir tomando el pelo. Así que le dijo que ya sabían su nombre verdadero y que si no decía la verdad se iba a meter en serios problemas. Por lo que ante este cambio de ambiente, Esteban empezó a comportarse muy agitado y ansioso, como si le fuera a dar un ataque, por lo que pidió que le trajeran un vaso de agua para calmarse. De esta manera, el otro detective salió de la habitación en busca del vaso de agua, dejando al oficial James solo en la habitación junto a Esteban. Pero cuando el detective iba de vuelta con el vaso de agua, comenzó a escuchar varios gritos de lo que parecía ser un forcejeo violento. Así que este trató de abrir la puerta para ir en rescate de su compañero, pero esta estaba cerrada por dentro con llave, por lo que comenzó a gritar qué estaba pasando ahí dentro. Ante esto, el hombre no recibiría respuesta alguna, escuchando solo cómo se libraba una batalla ahí dentro, por lo que empezó a tratar de derribar la puerta desesperadamente, hasta que de un momento a otro, con un nudo en la garganta, logró escuchar el sonido de la voz del detective James decir: "Creo que va a matarme, él tiene mi arma. Creo que va a matarme". Y lamentablemente a estas palabras le siguieron varios sonidos de disparo de pistola,
Los demás oficiales, frustrados por no poder ayudar a su compañero, sacaron sus armas como prevención y empezaron a juntar fuerzas para derribar la puerta hasta que finalmente lograron echarla abajo, pero ya era muy tarde. En la escena se veía claramente toda la habitación destrozada y, para el horror de todos, en el suelo se encontraba el arma del sargento James junto a su cuerpo, el cual había recibido 2 heridas de bala, una en la cabeza y otra en la clavícula, ambas a distancia de quemarropa. Los vidrios rotos de la ventana de la habitación indicaban que Esteban se había escapado por ahí, y los oficiales no actuaron rápido en esperarlo afuera del edificio, ya que esa habitación se encontraba en un 3er piso y Esteban fue capaz de caer ahí y escapar de la escena sin dejar rastro. Por otro lado, en un hospital se libraba otra batalla, y esta venía de parte de Madeline Gata, la señora de 84 años, quien había sido la primera víctima de Esteban. La herida que la mujer tenía en la espalda se había infectado, lo cual puso su salud en estado crítico, pero tras luchar por varios días, Madeline pudo salvarse. Sin embargo, lo mismo no se pudo decir con respecto al estado del detective James Allen, quien fue llevado de emergencias al hospital tan pronto como se pudo. Pero a la madrugada del día siguiente, el sargento de 50 años perdió la vida a causa de las heridas de bala. Varias personas que fueron testigos del escape de Esteban aseguraron ver parte del escape del hombre de 26 años. Claramente, al caer de un 3er piso, este no se encontraba en el mejor de los estados, pero de alguna manera Esteban logró esconderse en casa de un amigo, quien de a primeras notó que algo no estaba bien con él. Y para poner el ambiente más tenso, el criminal no quería decir qué era lo que había pasado, y este solo abrió la boca para pedir que le llamaran un taxi para ir a Nueva York. Y este sería el momento en el que su amigo se daría cuenta que las manos de Esteban se encontraban llenas de sangre, pero sin embargo este no se animó a hacerle más preguntas y pidió el taxi. Para este momento, la policía había notificado a todos los medios que había un hombre peligroso suelto en la ciudad, lo cual bajó el número de taxis disponibles, pero hubo un taxista que no se pudo negar a la oferta, puesto que le estaban ofreciendo $500 para llevar a un cliente a Nueva York. Pero a mitad del camino, el taxista se daría cuenta de que había algo raro, así que decidió llamar a la policía explicando la situación, y así varios oficiales lo siguieron sin levantar sospechas hasta el punto de recojo, que es donde se encontraba Esteban, quien no perdió ni un minuto y se subió al auto para su escape. Pero este, una vez vio detenidamente que el taxista estaba como medio tenso, se dio cuenta de la situación y así intentó huir corriendo. Pero esta vez, por más que usó todas sus fuerzas, los oficiales lo alcanzaron y lo taclearon contra el suelo para luego arrestarlo. Sin embargo, Esteban no podía ir al calabozo, ya que los oficiales se encargaron de pegarle una perra paliza, así que este tuvo que ser enviado primero a un hospital. Y no hay fotos de su cara recién golpeada, pero para que te hagas una idea, este no fue visto por las cámaras hasta días después que se hizo la audiencia de su juicio, y para este momento su cara se veía así. Pero antes de todo esto, Esteban sería interrogado nuevamente y ahora este decía que uno de sus amigos lo había vuelto loco y que lo maldijo haciéndole un ritual vudú, además de que no podía recordar nada antes de ser arrestado, ya que en ese momento era el diablo quien lo estaba controlando. Y lamentablemente no habían cámaras en la sala de interrogatorio, así que de momento había que quedarse con la dudosa versión de Esteban, en la que este admitía el haber tomado el arma del sargento James y que después de un forcejeo que hizo que la puerta se cerrara por dentro, a continuación, supuestamente, este se vio obligado a dispararle al oficial en defensa propia. Esteban sería examinado por 2 médicos debido a su historial de salud mental, y así determinaron que no estaba en condiciones para ser juzgado, ya que claramente mostraba signos de graves problemas de salud mental, afirmando que padecía de esquizofrenia paranoica con muchos episodios de psicosis. Por ende, concluyeron en que Esteban Carpio no debía ser acusado de asesinato por responsabilidad disminuida. Sin embargo, como estamos hablando de que un policía murió acá, el Estado volvería a contactar a otros 2 profesionales de salud mental, y esta vez ambos afirmaron que Esteban no padecía una enfermedad mental que afectara su juicio en los crímenes cometidos, por lo que sí que era apto para ser juzgado.
Una vez llegaría la tan ansiada hora del juicio, toda la sala se silenciaría por completo una vez entró Esteban Carpio, quien tenía moretones y heridas en el rostro tan notorias que lo hacían irreconocible, y esto hizo que su madre, quien estaba presente, armara un escándalo y se derrumbara en plena corte, tachando a las autoridades de inhumanas por haber dejado a su hijo en ese estado. Varias personas también decían que no estaba bien que al acusado se le presentara encadenado y con esa máscara blanca, cosa que lo hacía ver como un monstruo. Y realmente a mí también toda esta situación me parece muy lamentable, ya que sin duda la policía tuvo que pegarle más fuerte a este payaso. Esteban llevaba la máscara blanca porque no paraba de escupir y de morder a la policía. Sin embargo, la familia del acusado procedería a denunciar a las autoridades, tachando lo sucedido como brutalidad policial. Pero esto no llegó a nada y el jefe de policía de la ciudad y el FBI concluyeron que no hubo uso excesivo de la fuerza, aclamando que las lesiones en Esteban se produjeron mayormente como resultado de su caída por la ventana de la sala de interrogatorios, cosa que claramente es una mentira bien grande, pero ¿a quién le importa? Que se joda. Y por si las cosas no quedaban claras, el detective Christopher Sarella testificó ante el tribunal que sí le había pegado a Esteban en la cara 3 veces mientras lo arrestaba, llegándole a romper algunos huesos en el proceso. Aplausos para él. Esteban Carpio no refutó los cargos por los que se le acusaba. Hasta su propio abogado en pleno juicio como que se rindió porque dijo que las pruebas en contra de su cliente eran demasiadas y que ya mándelo al calabozo. Pero el otro abogado del acusado, para salvar su currículum, empezó a jugar la carta de que Esteban debía ser declarado no culpable por demencia. Y quiero que tengas esto bien claro: recibir cadena perpetua o ser llevado a una institución de salud mental por cometer un crimen así es casi lo mismo. Hasta hay gente que te puede argumentar que ir a la cárcel es mejor. Se dice que Esteban estaba en psicosis al momento de los crímenes, que siempre escuchaba voces y que su comportamiento errático se podía ver en este proceso cada vez que de vez en cuando se pegaba la cabeza contra la pared. Pero finalmente, el 27 de junio de 2006, sin muchos rodeos, el juez dijo, y cito: "Señor Carpio, usted parece ser incorregible. Permitirle incluso la posibilidad de libertad condicional sería una gran falta de respeto hacia nuestra sociedad". Y así, rechazando su defensa por locura, Esteban Carpio fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Lamento decir que este video termina acá, espero que te haya gustado y si es así te recomiendo ver esta otra historia que es sobre un chico el cual hizo algo en una sala de interrogatorios que también dejó muy perturbados a los detectives presentes, y ya no voy a decir nada más porque no te quiero arruinar la historia.